Bienvenidos. Un escándalo nuevamente de mentiras, de fake news, sacude a la opinión pública. ¿Usted se acuerda de los dólares termosellados? Aquella infamia del grupo Clarín, especialmente a través de los diarios y la televisión, sobre los dólares que habrían aparecido en un lugar vinculado a la familia Kirchner en Río Gallegos, 75 millones de dólares. ¿Sabe cuándo cometieron esa iniquidad, esa brutalidad de mentira? 2 días antes de las PASO. Díganos usted, amigo, amiga, ¿qué democracia puede mantenerse en pie si de lo que se depende es de la calidad de información que tiene el ciudadano? No hay manera. Es luchar contra, no un gobierno, sino contra la propia democracia. La mafia de Clarín lo hizo posible. Los dólares habían aparecido además en el marco de una investigación de una mujer que había desaparecido en circunstancias extrañas, que todavía está desaparecida. Marcela López. Lo ponían de título el mismo día que un apellido López, también famoso para ellos, por la información aparecía en el primer plano. Tenía que ver con Cristóbal López. Esa era la tapa. En un lado Cristóbal y al lado Mariela López o Mariana López, que no tenía ninguna relación, pero que naturalmente en la búsqueda de miserias espantosas a las que siempre apela el grupo aparecían relacionados. Y dólares, 75 millones que habían aparecido vistas por esa persona, hermana de la desaparecida, que había ido a la casa en cuestión, que tenía que ver con alguien que administraba a los Kirchner, donde de pronto vio como si estuvieran a disposición 75 millones de dólares. Aquí en la columna lo decíamos riéndonos, porque era imposible, pero en aquel momento ellos consiguieron que Zubich y Oliveto, dos lamentabilísimas diputadas de la Nación, aparecieran con la denuncia de Clarín, denunciándolo ante la justicia, para nuevamente ponerle una leña al fuego que ya habían armado con toda esta historia. Ahora se cayó a pedazos. La información que procede de Río Gallegos dice que se trataba, en realidad, de el juego del estanciero. Papeles que se usan para el juego del estanciero. Comprobado por la justicia, por la fiscalía, etc. Estos son los dólares que decían que había visto y que Clarín puso en la tapa 2 días o 3 antes de las PASO, no dejando ninguna posibilidad de reacción a la gente que leía la noticia y que la escuchaba por TN y por los 300 canales robados por Héctor Manieto. La pregunta es, ¿el gobierno va a seguir pensando que su enemigo es Bullrich, el propio Macri? ¿O va a tomar las riendas verdaderamente del asunto y va a salir a poner a su verdadero enemigo, no propio, sino de la democracia? Lo vamos a escuchar a Goyan. Tengo que pedirle a nuestro equipo de producción, porque en este momento me acuerdo, Goyan hablando con nosotros el otro día en la plaza, decía que cuando hay una protesta, tienen que lanzarse todos a la protesta, porque un día se la hacen a Goyan, protesta Goyan, otro día se la hacen a Alberto Fernández, protesta Fernández, otro día a Kreplak, protesta Kreplak. Tienen que ir todos al mismo tiempo, por todos los medios, en todos los reportajes, denunciando a ese enemigo furioso, furibundo, totalmente descabellado, que es capaz de hacer esto con la democracia. No tiene nombre, es inadmisible, es inaceptable por donde se le mire en el juego democrático que un ciudadano pueda estar tan mal informado. Así que había 75 millones de dólares que una vez más estaban vinculados a los Kirchner. Ahora sabemos que se trataba de papeles de juego del estanciero. Voy a saludar a mis compañeros. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes, ¿cómo le va, Víctor? Título para hoy. Títulos para hoy, presupuesto 2022, sigue el ministro Guzmán en la Cámara de Diputados. Tenemos bono de fin de año confirmado para jubilados. Y por otro lado, hay en este momento reunión en la Secretaría de Comercio con frigoríficos por acuerdo de precio de carne. Vamos a repasar algunas novedades sobre todo esto. Muy buenas tardes, Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes para vos, para Estefanía, para todos los que están del otro lado. Víctor Hugo, déjame seguir en el tema porque se me viene a la mente el día que en la mesaza de Mirta Legrand, que ahora está comandada por Juana Viale, Alfredo Leuco comenzó a intentar instalar el tema de los dólares termosellados que finalmente fueron billetes del estanciero. Yo no lo vi al tape ahora, no lo recuerdo, pero tengo un recuerdo de que Alfredo Leuco dudaba un poquito con el tema. Veámoslo y después lo analizamos.
Tenemos el video de cuando sacan en un Corsa gris, sacan las cajas de archivo, que ahí Ahí estamos tenemos viendo. las Mirá, imágenes. ahí están, estas imágenes donde sacan las cajas del archivo. ¿Ahí la ves? Las Sí, cajas sí, sí, no son sí, cajas de zapatos, son cajas más grandes, ese Sí, tipo de archivo. sí. Bueno, dice la nieta, dice la hija y el abogado que eso están repleto de dólares termosellados. Bueno, así que esto no se ha llevado todavía al expediente, pero esto ya lo han dicho públicamente. ¿Pero las cajas las tiene la justicia? No, las cajas se las llevó el Corsa y esta filmación muestra cuando se las llevan en el Corsa, que no se sabe dónde están las cajas ahora, o a lo mejor eso es dinero del narcotráfico, del lavado de dinero, no se sabe. Todavía no se sabe nada. Están investigando, pero todo esto que te cuento es cierto. Está circulando en las redes que eran 75 millones de dólares. No es cierto hasta ahora eso. Han hecho un cálculo por el tamaño de las cajas, pero no se sabe. Y algunos decían que estaban enterrados. No, estaban apilados en una caja. Esa es la verdad de lo que ha pasado. Es un tema gravísimo, sobre todo porque en el kirchnerismo la palabra dólares, el concepto... Sí, aparte dicen que estaban sucios con tierra. Seguro, dólares termosellados. Así que puede crecer esto, insisto, no está en el expediente esto, pero sí todo esto está presentado ante la justicia. Perfecto. Bueno, permitime decir algo, Lautaro. Sí. El periodista lo que tiene es información de adentro de Clarín. Y más allá de lo que pueda uno opinar del periodista, aquí lo que hay es la pésima información que le llega y que le hace dudar un poco, pero no tanto, porque en algún momento asegura dónde estaban las cajas, etcétera, cómo eran las cajas, cómo habían sacado la cuenta los 75 millones de dólares. En todo caso era una cuenta que habían sacado por el tamaño de la caja. Ahora, dentro de la caja podía haber papeles de $1 o de $100, ¿verdad? Ya habían hecho también ese cálculo. Pero lo grave es que se trataba, ya parece un chiste, este es el papelón judicial más grande que uno pueda imaginar de Zubich y Oliveto, dos desgracias que se tiene en materia de parlamentaria en la Argentina. La verdad estoy eligiendo las palabras, porque sí, hay que modificar un poco el curso de la corriente de lo que uno quiere decir, porque es tan indignante, es tan deplorable, tan bochornoso. Después lo vamos a seguir. Ahí están las cosas que aparecen en el paño, no lo había mirado. También La Nación Más, por lo que veo, estaban en el mismo juego. La Nación Más y Clarín sumándose a lo que Clarín le daba difusión a través de Canal 13, ya no solamente de TN, de su canal abierto. Investiga la desaparición de una mujer. Además, había un caso policial. A lo mejor la mujer la habían desaparecido por los 75 millones de dólares. Era lo que estaban tratando de dar a entender. Había un dinero que alguien vio. La mujer desgraciadamente lo vio y la desaparecieron. Y después descubren ese dinero, porque lo seguían teniendo ahí a la vista, cuando una persona familiar de la desaparecida va a la casa y entonces mira, y dice, mira todos esos dólares. Después se quedan espiando atrás de un árbol, algo por el estilo, y lo sacan unas cajas que por el tamaño podían tener 75 millones de dólares. Este es el periodismo del Grupo Clarín. El periodista, allá él, por creerle a la información que le han dado, y lo mandan al frente, porque el grupo estaba empeñado, a tan pocos días de las PASO, de hacer este daño, de cometer este daño. No se puede sobrellevar una situación así, pero también el gobierno es responsable, porque si las denuncias no fueran de a una, si todos aparecieran, lo dijo Goyán, lo vamos a buscar, porque me pareció muy bueno lo que el otro día, en una nota que hicimos ahí en el Cabildo, frente a la plaza, dijo Goyán, porque siempre están desunidos, protesta uno, bueno, protesta uno, tendrá razón, será así. Esto de los dólares termosellados, tendrían que decirlo en cada una de las notas y apariciones, y cuando van a TN tendrían que enrostrárselos y decirle ustedes viven mintiendo, y no ir como pollos mojados a hacerles el juego, ocultando aquello que ustedes saben que hay detrás de cada intencionalidad del Grupo Clarín. Es una barbaridad. Yo no puedo creer lo que ha sucedido. Ya voy, Lautaro. Me pide Lautaro seguramente con más material. Pero déjame por lo menos cerrar esta forma de indignación con la que hoy empezamos nuestro programa, porque no se puede vivir así. No puede la democracia vivir así. Usted como ciudadano no puede vivir tan mal informado. Usted está en su casa, pone ese programa o cualesquiera de los 300 canales que tenían,
O pone La Nación Más, miren usted, Cruz, allá en Caja, en Santa Cruz. Allá en Caja salió muy rápido el título. No importa demasiado, porque donde nace todo es en la infamia del Grupo Clarín. Después los otros lo repiten. Y los periodistas de adentro, con esa falsa información, terminan haciendo ciertos papeles, ¿no? Víctor, sé que tenemos que ir rápido a una nota, pero se me vino a la mente ese tuit que estaría bueno quizás que vos también lo puedas mostrar en tu columna, del periodista Osvaldo Bazán en su momento, que había tuiteado algo así como, decía, no se entusiasmen o no se ilusionen, parece que es pescado por podrido, como si uno se tuviese que entusiasmar o ilusionar de que eso fuese verdadero. Claro, porque les provocaba entusiasmo. ¿Fue por este tema? Era por este tema. Ah, mira. Lo vamos a buscar también para la columna. Vamos produciendo sobre la marcha con usted, a propósito de lo que decimos. Quiero saludar al ministro de Salud ahora. ¿Cómo le va, ministro Kreplak? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo está? Bien, Nicolás, muy bien. El pase sanitario es todo un tema. ¿Qué es lo primero que quiere decir al respecto para que la gente entienda? No, la primera cosa conceptual, no se trata de un pase que tiene como objetivo restringir actividades, sino más bien todo lo contrario, garantizar que podamos seguir teniéndolas abiertas, y para eso hay que vacunar a toda la población. Empieza a regir a partir del 21 y es un poco más extenso de lo que está planteando el gobierno nacional, porque no solamente es eventos masivos, sino que además incluye teatro, cine, gimnasios, restaurantes, toda actividad en espacio cerrado, incluso también para hacer trámites en la provincia de Buenos Aires. Usted sabe lo que pasa en estos momentos en Francia, ¿no? Claro, por eso mismo. En Francia hay mucho antivacuna. En Europa en general han tenido ese problema. Por suerte no tanto en la Argentina, pese a las campañas en contra. Sí, y aún a pesar de que Argentina no tiene muchas antivacunas, no hemos logrado superar, estamos en un 85% de la población en la provincia de Buenos Aires que se ha dado la primera dosis y en un 75% que se ha dado la segunda dosis. Son 14,5 millones y 12.200.000 que se han dado la segunda dosis. Todavía nos falta una cantidad, pensemos que somos casi 17 millones de habitantes. Sí, usted me está hablando de los números de la provincia, ¿verdad? De la provincia de Buenos Aires, claro. Y para llegar a esa población hay que empujar un poco más. Lo que estamos viendo en Europa, y pasa en Francia también, además de los antivacunas, es que tienen muchos casos en el invierno de ellos. Y nosotros tenemos que llegar a nuestro otoño e invierno con toda la población vacunada. ¿Cuál es el peligro que estamos corriendo ahora? ¿Cómo lo puede dimensionar para no entrar en pánico y para no ser indiferentes? No, hoy tenemos un aumento de casos que puede tener que ver con la gran circulación de la variante Delta y la liberación de actividades, que por el momento no es muy preocupante, cerca del 8% lo que fue el pico. Hay aumento de casos, quiere decir, la pandemia no se fue, hay que seguir cuidándonos, lugares abiertos, hay que ser especialmente cuidadoso en las fiestas, hacer cosas al aire libre, tratar de no compartamos vasos, estemos todos vacunados, pidémosle a todos los que van a pasar la fiesta con nosotros que se vacunen. El que se vacuna tiene menos riesgo de contagiarse, si se contagia es más leve y tiene mucho menos riesgo de contagiar a otros. Así que es muy importante que se vacunen todos. Y si logramos vacunar a toda la población, podemos evitar lo que está pasando en Europa, que los países tienen muchísimos contagios, están tensionando el sistema de salud. Hoy vemos en Francia que están yendo a un cierre de muchas actividades porque están en invierno con muchos casos. Ya pasó también en Alemania. Queremos evitarlo y para eso hay que vacunar a toda la población antes de que empiece el otoño. En el Reino Unido murió una persona por la cepa Omicron y en Córdoba tenemos 4 casos. Aquí estamos seguramente muy atentos en provincia y ciudad de Buenos Aires, particularmente porque son focos todavía más propicios. ¿Qué opina al respecto? Sí, hay algunos casos, van a terminar entrando, lo que hay que hacer es muy cuidadoso y tratar de ganar todo el tiempo posible para seguir dando dosis de refuerzo, segundas dosis, vacunar a toda la población. En la provincia tenemos algunos contactos estrechos de estos casos positivos identificados en Córdoba, que los venimos siguiendo bien, por el momento no hay casos, pero si es tan contagiosa como estamos viendo, va a terminar sucediendo que ingrese. Lo importante es que estemos vacunados, porque la vacuna sigue sirviendo también para la variante Omicron. Es lo mejor que podemos hacer, seguir cuidándonos, pero también vacunarnos. Por eso el pase sanitario es tan importante. Tenemos que todos acompañar esta idea y ayudar a los demás, a los que tienen dudas, a los que le meten información equivocada, le dicen que tiene un sentido restrictivo, un sentido coercitivo, o que la vacuna todavía está en fase experimental. Todo eso ya no es así, todo el mundo está de acuerdo con que la vacuna es lo mejor que podemos hacer y tenemos que ayudar a cada una de las personas a que confíen en la vacuna y la reciban. Parece que Omicron contagia mucho, pero mata menos, que exige menos hospitalizaciones. ¿Le han dicho algo respecto a los científicos que lo asesoran?
La verdad que es muy prematuro decir eso. A mí me preocupa esa aseveración. Lo vienen diciendo, está basada en información difícil de estar seguro si es así, porque es muy precoz, porque se mezclan muchas cosas. La Omicron tiene cierta capacidad de evadir la respuesta inmune, es decir, que aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad se pueden reinfectar más fácilmente con Omicron. Entonces, es frecuente que aquellas personas que ya se reinfectaron tengan una enfermedad más leve. También pasa lo mismo con los vacunados. Pero no quiere decir que una persona que se enferma por primera vez y no había tenido antes la vacuna y se enferma de Omicron no sea grave. Estamos viendo aumento de internaciones seriamente en Sudáfrica, que es donde apareció esta variante principalmente. Así que, si bien no tenemos certezas de que sea más grave, pero tiene cierta capacidad de evadir la respuesta inmune, es decir, que las vacunas pierden un poquito de la eficacia, siempre a los vacunados les va mucho mejor y yo no le sacaría todavía gravedad a la variante. Sabemos que es más contagiosa y sabemos que va de la respuesta inmune, por lo tanto nos preocupamos y para eso hay que ocuparse y vacunarse. Un dato para nuestro GRAS, para nuestro Zócalo. Ustedes mantienen la fecha del 21 de diciembre. Sí, el 21 de diciembre empieza a correr el pase libre con vacunas, se llama así, en la provincia de Buenos Aires, que es muy fácil de mostrar. Cualquiera con Vacunate Buenos Aires, con Mi Argentina, con Cuidar o con el carnecito con el sellito puesto arriba, con cualquiera de esas cosas lo muestra y va a permitir que uno pueda acceder a cualquier actividad de todos los lugares cerrados, gimnasio, teatro, cine, restaurante, todas las actividades que se quieran hacer, incluso para hacer trámites, es necesaria. Y también una cosa que es muy importante, en la temporada de verano, que nosotros recibimos mucha gente en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la costa, vamos a poner vacunatorios que ya tenemos y que van a estar circulando por todos lados y que funcionan de lunes a lunes. Y el objetivo también es que si uno viene de otra provincia y le falta la vacuna, lo vacunamos nosotros en la provincia de Buenos Aires para que no se pierda ninguna de las actividades que quiera hacer. Insisto que el objetivo no es que la gente no pueda hacer cosas, sino que todos la hagamos con el mayor grado de seguridad posible. ¿Cómo van a hacer con el transporte? Bueno, el transporte por el momento no es obligatorio para subirse al transporte público estar vacunado, pero sí para hacer casi todas las cosas que uno va a hacer cuando llegue al destino del transporte público. Entonces, si bien no cortamos la posibilidad de transitar, si van a hacer algo en un lugar cerrado tienen que estar vacunados. En el transporte público seguimos con las ventanas abiertas, con barbijos y tratando de cuidarnos lo máximo posible. Y también hay que volver a poner este concepto. Si uno tiene cualquier síntoma, fiebre, dolor de garganta, o si siente que puede ser que tenga coronavirus, se queda en casa y hay que hisoparse. Y si estuvo en contacto estrecho con alguien que es positivo, ahora que están aumentando los casos, y hay más probabilidades de encontrarse con alguien positivo, también hay que hacer el aislamiento necesario e hisopado antes de terminar el aislamiento. ¿Qué cosas le asombran, ministro Kreplak, de lo que se progresó en la materia? Usted sabe cuál era el escenario inicial, seguramente una gran desorientación. ¿Qué hacemos? No había ni una mesa pensada para atender a la gente. Así empezó todo, cero total. Y ahora el panorama debe ser completamente distinto. ¿Qué es lo asombroso que usted podría decir de lo que ha ocurrido en la provincia? Yo creo que lo más asombroso que se consiguió en la provincia de Buenos Aires, y por eso también en todo el país, fue atender a todas las personas, que todos hayan tenido los testeos gratuitos, la consulta en la guardia, el oxígeno, el respirador. Todo el trabajo que se hizo, que logramos hacer que en Argentina haya atención para todos y para todas, fue un crecimiento enorme, una incorporación de miles de trabajadores, una inversión económica gigante. Aprendimos muchísimo, aprendimos a cómo manejar, aprendió toda la sociedad de epidemiología y de enfermedades, aprendimos el sistema de salud, cómo manejar estos casos tan graves y tan agudos, articulando los distintos hospitales, el sector público, privado, de todos para que lleguemos a todos. Y lo que se avanzó en la ciencia, la investigación que hizo nuestro país, nuestra provincia de Buenos Aires, en investigar, en tratamientos, en vacunas, en nuevas formas de afrontar el problema, ha sido muy grande. Y lo que la ciencia a nivel mundial logró en tan poco tiempo, de estas vacunas tan eficaces, ha sido extraordinario y nos prepara para un mundo mucho más dinámico. Y también nos queda más claro que nunca que no podíamos cerrar el Ministerio de Ciencia, no podemos desinvertir en eso, porque es la llave del futuro. Muchas gracias, ministro Kreplak. Por favor, a usted, buenas tardes. La variante Omicron ya circula en el país, dice ahí. Pongamos también que en la provincia de Buenos Aires es desde el 21 de diciembre. Hay una leve confusión porque la fecha nacional es el 1 de enero. Pero nos acaba de decir el ministro Kreplak que se mantiene la fecha del 21 de diciembre en la provincia de Buenos Aires. Lautaro. Sí, Víctor Hugo, volvamos al tema de los dólares termosellados que finalmente eran billetes del estanciero. Reciente recordaba el tuit del periodista Osvaldo Bazán, que nada tiene de kirchnerista. Acá la producción rápidamente lo encontró, Víctor Hugo, y era más o menos como yo te lo comentaba. Dice, no se entusiasmen, repito, no se entusiasmen con la historia
historia de los 75 palos verdes. Es todo bastante más dudoso de cómo se contó. Olor a gente embarrando la cancha, decía un periodista de TN. Bien por él, bien por el colega Bazán, por supuesto, porque además lo dice desde adentro. El drama es que hay que también trabajar con la gente de adentro, decirle, muchachos, los que ponen la producción, los que están armando los programas dentro del mismo grupo, hay que hacer correr la información. Aquí, cuando hay algo que importa, Nico Bocacce pone una información para todos los productores. Así se funciona. Bastaba poner, ojo, lo de los termos sellados parece que es falso. No jueguen con eso, no hagan. Pero no les interesa, no les importa. Entonces juegan con eso todo el tiempo que sea necesario. ¿Usted cree que va a leer una aclaración? ¿Usted quiere buscar hoy en las páginas miserables de la mafia de Clarín a ver si hay un rinconcito donde dice los termos sellados no era así? ¿Usted cree que eso va a ir a la tapa como fue a la tapa? Salió en la tapa, lo recuerdo perfectamente, había un título referido a Cristóbal López, miserias contra Cristóbal López, y al lado, chiquito, el referido a la señora López desaparecida, como para vincular los temas, porque había desaparecido y quizás había visto el dinero, los 75 millones de dólares, y ya por eso la habían hecho desaparecer. E insisto, una persona, un familiar que anda buscándola desesperadamente, todavía no fue encontrada, según tengo entendido, la mujer, va a un lugar donde estaba el ex compañero de la persona desaparecida, donde podía encontrarlo, y ahí, charlando, de repente ve... ¿Qué puede creer que esto llegue a un diario? Y que un diario seriamente lo tome. Ojalá que usted recordara cómo tratamos este tema en la columna. Porque sin necesidad de pronunciamiento de la justicia. Era toda una vergüenza. Alguien tiene 75 millones de dólares a la vista para que cualquier persona que entre, que además entra con mala onda porque dice, ¿qué es lo que ha pasado acá con mi familiar? Ya un poco acusatoriamente. ¿Le van a dejar los dólares ahí, saliéndose de las cajas? Pero esto lo toma un medio de comunicación en serio y lo traslada a la tapa de su diario insignia. Yo no puedo creerlo. Todos los días digo lo mismo y siempre es igual. Pese a todo lo pasado, lo de hoy no lo puedo creer. Esto de los dólares termosellados. Usted sabe que hay tanto poder que se puede disponer a veces en la vida. Yo me sigo preguntando cómo Héctor Mañeto nos dice, mira, hay cosas que no las vamos a hacer más. Vamos a seguir ideológicamente jugando contra el gobierno, jugando a favor del Fondo Monetario Internacional, jugando a que no van a ser capaces de arreglar. Digamos que el país se viene abajo, aunque haya 19 actividades a las que le va bien. La número 20 no, bueno, basémonos en la número 20. Hagamos, pero nunca vamos a mentir. Si hay una actividad número 20, nosotros hacemos una interpretación sesgada, torcida, maliciosa, de acuerdo a cómo somos, pero estamos diciendo una verdad. Esa actividad no anda bien. Las otras 19 la ignoramos. También es una manera de mentir, pero bueno, podría ser mejor que tratar de herir a un gobierno y a la democracia con esto de los 75 millones. Estamos jugando al estanciero. Esto es la realidad y esto es lo que vio la mujer, pero de movida. ¿Quién puede creer? De Mañeto para abajo. Ahí está, archivaron la causa de los dólares termosellados. Aunque se hablaba de que había varias cajas grandes con dólares y que supuestamente se los llevaron todos la misma noche a bordo de un Chevrolet Corsa, ya difícil de creer por el espacio que ocuparían en un auto compacto. Lo más parecido que se encontró a eso fue una caja de zapatos forrada con billetes del clásico juego de mesa El Estanciero. Otra causa fake news que se cae, el papelón judicial de dos denunciadores judiciales, pero pongamos el nombre, pongamos Zubich y Oliveto. Zubich-, ahí está. Zubich y Oliveto denunciaron billetes del Estanciero. Son unas desvergonzadas, son procaces, es obsceno lo que hacen, porque esto es jugar siempre de ese lado que ya no es tibio del sol. Están quemados, están achicharrados de tanto que buscan el lado del sol, del solcito de poder. Qué vergüenza todo esto. Qué tristeza. ¿Lauti? Sí, Víctor Hugo, y otra vergüenza es los que se oponen al pase sanitario, se oponen por oponerse, en este caso, diputados de Juntos por el Cambio, que ahora lo vamos a ver desde sus cuentas de Twitter.
en la pantalla y vemos al diputado Waldo Wolf. Dice: no acuerdo con el pase sanitario y mucho menos en manos de un gobierno autoritario que incumple normas y se saltea la fila. Si quieren copiar algo de otros países, copien, testear y educar con ejemplos. Hoy, y encima lo sacan por decreto, traigan el debate al Congreso donde debe hacerse. Bueno, por el Congreso no pasó el debate cuando tomaron la deuda con el Fondo Monetario. Hoy, cuando decías, si quieren copiar algo de otros países no son copiables en este momento, porque están en graves problemas. Queremos copiar Francia, no podemos. Lamentablemente, pese a todo lo que es y significa Francia, están en un lío bárbaro, están cerrando otra vez todo, poco a poco. Discotecas, bares, restaurantes. Es decir, vuelve la situación a algo que parecía superado. El Omicron lo ha hecho posible y la falta de vacunación de muchísima gente. Los antivacunas, hoy con Anabela Sánchez, nuestra productora, junto a Julián Capazo, le vamos a mostrar. Lo invito a Federico Ferro a ir preparando el material, quien conduce todo este tramo de la programación del C5N. Vamos a ir por Luxemburgo, por Austria, por Francia. Vamos a dar una vueltita por Europa para mostrarles a ustedes los antivacunas, los ridículos personajes. Esos tontos es una palabra amable, parecieron más que tontos, son idiotas. Y hacen mucho daño, porque justamente entran en pánico ahora muchísimos franceses, es decir, el que se vacunó. El que hizo las cosas como correspondía. No puede entrar a una discoteca porque está cerrada, no puede ir a un restaurante porque está cerrado. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque vuelve la cepa. ¿Y quiénes son los que se contagian? Los no vacunados o los que tienen una sola dosis. De eso se trata lo que está ocurriendo. Y esto es lo que tiene que hacerle entender a la gente, que cuando hablan de libertad están diciendo un disparate si se refieren a este tema. No hay libertad posible cuando uno puede afectar la vida de los demás, puede hasta provocar la muerte. Así no, eso no es libertad. El Estado no solo tiene el derecho, tiene la obligación de proceder en la defensa de aquellos que se están pertrechando de la mejor manera para luchar contra el COVID-19 y se vacunan. Y además de vacunarse, tienen su barbijo, tienen conciencia plena de cómo hay que manejarse para poder evitar que la Argentina, en este caso, porque ya estamos hablando de la Argentina, pero indigna lo que este personaje de cuarta, de décima, que es Waldo Wolf, pueda aparecer con un tuit diciendo ese disparate, trabajando con una consigna tan estúpida sobre lo que es. No es el único, me dicen. ¿Que tenés alguno más todavía? Sí, Víctor Hugo, no es el único halcón. Tenemos otro tuit más. Acá Fernando Iglesias, el diputado del PRO, de la coalición de Juntos por el Cambio, puso lo siguiente: el paso sanitario resume lo esencial de este gobierno. Ineficiencia, autoritarismo, prepotencia y racionalidad. En nuestro país no ha habido ningún problema para que la gente se vacunara, excepto que no había vacunas y se chorearon las que había. Nada más, es lo que dice uno de los diputados que pertenecen al partido político que denunció al gobierno por envenenamiento. Ahora, perdón que me meta, Víctor Hugo, pero ¿usted entiende cuál es el argumento debajo de la oposición? En todo esto que está leyendo, ¿usted entiende? Yo la verdad es que no entiendo cuál es el argumento para oponerse. Porque no dan argumentos, simplemente dicen el gobierno hizo malas cosas, no le gusta, pero no hay ninguno, o sea, concretamente no están en contra de nada, solamente están en contra del gobierno. Es joven, quiere argumentos, quiere pruebas, quiere evidencias. Bueno, no las va a ver, no las hay. ¿Quién podría decir, mirá, yo no quiero que haya pase sanitario, porque si no hay pase sanitario, entran los que están vacunados, los que no están vacunados, nos podemos enfermar todos de lo más bien? No hay. Es un disparate. Permítame el gusto de presentar a Sofía Barruti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, y estamos en la Cámara de Diputados, concretamente en el debate por el presupuesto 2022, tan hablado en estos últimos días, ¿no? Y está todo dirimiéndose en este momento en el que Martín Guzmán, el ministro de Economía, está respondiendo todas las preguntas de los diputados. Pero no quiero seguir hablando yo, sino presentar a quien está al lado mío, que es el diputado Casareto. Casareto, en primer lugar, muchas gracias por hablar con C5N. ¿Y cómo se viene viviendo esta jornada extensa? Por lo menos se va a extender hasta las 20 horas. Sí, en primer lugar comenzamos la sesión preparatoria, se eligieron las autoridades. Carlos Heller sigue en la presidencia de la comisión, yo sigo como secretario y se integran otros compañeros y de todas las fuerzas políticas. Después los recibimos
al ministro Martín Guzmán y a todo su equipo. Primero habló el ministro, expuso alrededor de una hora acerca del contenido del presupuesto, de la política del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y después empezamos con las preguntas. Ya varios diputados han hecho sus preguntas, sobre todo los de la oposición. El ministro ha respondido cada una de las consultas con una paciencia oriental, explicativa. También el secretario de Hacienda de la Nación, Rigo, también el secretario de Energía, Darío Martínez, también el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. O sea, dando toda la explicación. Nuestro gobierno explica a todos los argentinos el contenido del presupuesto 2022 con todo el detalle, consolidando el proceso de crecimiento de la Argentina y proyectando la continuidad de ese crecimiento para el año que viene. El diputado Laspina en su alocución habló sobre desactualización en cuanto a los contenidos, una inflación del 33%, un dólar a 133 pesos. ¿Usted cree que con esta situación va a dar quórum la oposición? Bueno, nosotros lo que vemos es que lo que uno hace en un presupuesto es presuponer lo que va a ocurrir al año siguiente. Cuando hicimos el presupuesto de este año, en este lugar tratamos y dijimos que íbamos a crecer un 5%. Toda la oposición dijo que no, que eso no iba a ocurrir. Cuando transcurrió este 2021, ese 5% lo alcanzamos, lo pasamos a 6, 7, 8 y hoy ya el ministro confirma de que vamos a crecer más del 10%. O sea que vamos a crecer el doble de lo que habíamos previsto. También vemos que los salarios han aumentado por encima de la inflación en algunos convenios colectivos de trabajo. La jubilación con la fórmula nueva ha dado aumentos por encima de la inflación y por encima de la fórmula anterior para todos los jubilados nacionales. Pero bueno, hay cuestiones que se tienen que ir corrigiendo. Bajamos la inflación del 54% que dejó Macri a un poco menos del 50%, pero todavía es alta, no nos conforma. Nosotros queremos profundizar esas políticas, pero no va por el lado de Laspina o de Esper o de Tetaz o de López Murphy de menos intervención del Estado, sino más intervención del Estado para garantizar que el producto de ese crecimiento llegue a todos los sectores económicos, llegue a toda la Argentina, para que llegue al bolsillo de todos los trabajadores y de los jubilados en la Argentina. Diputado Casareto, muchísimas gracias por su palabra. Hasta ahí entonces la palabra del diputado Casareto. Bueno, en orden de seguir debatiendo esto que tiene que ver con el debate en la Comisión de Presupuesto para el Presupuesto 2022. Bien, Sofía, muy bien. Volvemos en cuanto nos llames. ¿Qué dice el presupuesto que está presentando Martín Guzmán ahora? Lo vamos a ver en pantalla, los cálculos que se hicieron en septiembre, hace un tiempo. De hecho, el ministro Guzmán dijo que esto había sido de alguna manera conservador, ¿no? En función de lo que se prevía para este año, porque finalmente la economía argentina va a crecer más de 10% en 2021. Ahora, ¿qué es lo que tiene previsto para el año que viene el Ministerio de Economía? Lo están viendo en pantalla. Un crecimiento de 4% de la economía, una inflación del 33%, un dólar a 131, hay que tener en cuenta que ahora el dólar se acerca a 102, alrededor de 102 pesos, el dólar mayorista por supuesto, un superávit comercial de 9.000 millones de dólares aproximadamente, subiendo las importaciones por encima de las exportaciones, pero los dos a un ritmo bastante importante en 2022, y los salarios un crecimiento real de 4%. Esto es lo que estima, o por lo menos es la intención de lo que suceda a nivel macroeconómico el año que viene. ¿Qué es lo que dijo como definición, les diría, principal el ministro? Por supuesto, habló de la inflación, que es una de las cosas en las que el gobierno todavía tiene que dar algunas explicaciones, y hay dos cuestiones. Por un lado, qué es lo que sucede a nivel macroeconómico, y por otro lado, qué se habla sobre acuerdo de precios. Primero escuchemos a Guzmán y después les doy detalles sobre estas dos cuestiones. Este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno Nacional planteamos para propiciar
una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica, la crisis económica que comienza en el año 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo del año 2020, que apunta no solamente a la continuidad de la recuperación en el corto plazo, sino a continuar sentando condiciones para que el crecimiento económico y el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos. Guzmán entonces insistiendo en la Comisión de Presupuesto de Diputados que el Estado tiene un rol fundamental en propiciar el crecimiento económico. Ahora, ¿qué dijo sobre la inflación? Sobre la inflación dijo que es uno de los objetivos del año que viene, de la política económica del año que viene. ¿Por qué? Porque quieren bajarla. ¿Cuál es la pista o la lectura que dio el ministro sobre cuáles son los caminos? Por un lado, habló del financiamiento monetario, habló de la política fiscal, resaltó que este año va a ser se logró una reducción del déficit, algo que se habló mucho de si hubo ajuste, no hubo ajuste. Bueno, lo concreto, Guzmán, los números que presentó hoy, efectivamente se redujo el déficit fiscal. Y de la mano de esto, algo de lo que se habla muchísimo, que es del financiamiento monetario, la famosa emisión monetaria. Bueno, ¿qué dijo Guzmán? Que hubo algo de eso en el proceso inflacionario de este año. Los acuerdos de precio entonces son fundamentales, después en un rato vamos a estar hablando de esto, porque en este momento Feletti está reunido con frigoríficos, estuvo reunido hace un ratito nada más con supermercados para ver cómo sigue la política de precios después del 8 de enero y por supuesto es algo de lo que se habló también con el Fondo Monetario. Víctor Hugo, Steffi, ¿saben qué diputado recientemente electo faltó? ¿Ya tiene un faltazo hoy que Guzmán estuvo en el Congreso? ¿Quién? Alguien que habló mucho de la casta Ahí política. está, es ese. Es ese que dice Graf, Javier Milei. Y vamos a ver dónde fue, qué estaba haciendo. Esto lo cuenta el economista Sergio Chousa. Dice, no puedo creer esto, Milei faltó a la Comisión de Presupuesto en el día más importante del año para irse a un acto en Rosario. Podría haber ido, a pesar de no firmar dictamen, escuchar al ministro y preguntar, hacer su trabajo para el cual fue elegido como legislador, es lo que dice el economista Chousa. Y ahí vemos que a la izquierda hay un flyer que dice la libertad sigue avanzando. Javier Milei en Rosario se presentó el mismo día que Guzmán estuvo en el Congreso de la Nación. De hecho, un diputado de su mismo espacio político que es Expert, que tiene su misma posición, estuvo y criticó fuertemente al ministro Guzmán. O sea, podría haber sido una oportunidad para marcarle la cancha si quisiera en los términos económicos. Es curioso que es alguien que siempre se quejó de la casta, como alguien que podría cambiar el Congreso, era obvio que no iba a suceder. Bueno, ya tiene el primer faltazo y es importante. Es amigo de Nick, lo descubrimos hoy porque se hizo viral en las redes sociales. Le hizo un flyer, el humorista, en homenaje a Milei. Dice, Milei no viene a guiar. Bueno, hay un dibujo ahí abajo que dice, no viene a guiar corderos, viene a despertar leones, y se lo agradeció Milei en tweet. Bueno, hay una amistad ahí con Nick, que Pablo Dugan le contestó rápidamente tanto a Javier Milei como a Nick y dijo, dos chorizos se saludan. Contacto con Diego Gabriele en Pinamar. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Víctor Hugo. Trabajamos aquí en esta ciudad que se encuentra de luto, por la muerte de Luciano, este chico de 16 años, que estaba haciendo lo que están haciendo estos chicos. Ese fue el delito por el cual luego fue perseguido cuando se subió a su moto para volver a su casa por estos oficiales de la policía bonaerense, que lo terminaron ejecutando de un disparo en el pecho. No hay explicación para esta muerte absurda, Víctor Hugo. Aquí los detalles que se van conociendo minuto a minuto marcan que el accionar policial estuvo por fuera de lo esperado, por fuera de lo que la ley marca y por fuera de lo que el deber policial indica. Porque un oficial de la policía que se bajó del patrullero, que estaba esperando en el medio de la avenida por la cual venía transitando Luciano de frente, y para cortarle el camino le terminó disparando en el pecho cuando lo tuvo a menos de 1 metro de distancia. Está preso, está en la cárcel de Batán y no ha declarado. Y su defensa ahora empieza a intentar esgrimir
la posibilidad de un homicidio culposo porque dicen que el chico de 16 años le pasó por arriba del pie con la moto. Hay muchísimo dolor acá, Víctor Hugo, muchísimo dolor, sus padres, sus amigos. Aquí hay muchos chicos que compartían el día a día con él. Es una ciudad que no entiende cómo pudo haber pasado lo que pasó y que exige que paguen los responsables. Está preso este policía, sus compañeros aparentemente no han tenido nada que ver, no hay imputación sobre ellos, pero han sido cesanteados por lo menos de aquí, de la Policía Comunal de General Alvarado. Hablamos con Agustina hoy temprano, es una testigo clave que declaró ante la fiscal. Y si te parece, Víctor Hugo, escuchamos lo que nos decía esta testigo importante que nos permite reconstruir cómo fue que la policía asesinó a Luciano Olivera. Yo vi cuando vino el policía hasta acá, caminando y se agarraba la cabeza diciéndole al compañero, que parece que fue el que disparó, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Mándame una ambulancia, llámame una ambulancia, decía. Y ahí yo veo eso y le digo a mi novio, bajemos, le digo, yo pasó algo. Y cuando bajamos, vemos que estaba Luciano tirado ya ahí en la vereda, estaba la moto tirada y atrás como que venía un patrullero siguiéndolo. Y cuando vemos eso decimos, bueno, parece que lo chocaron. Vimos todo así, ya estaba cortada, ya habían cortado la 34 y la 32 y subimos. Y cuando subimos yo me quedé esperando porque de la ventana que tengo ahí arriba veo más o menos hasta ahí. Me quedé esperando a ver si venía la ambulancia. Y más o menos a los 10-15 minutos pasa la ambulancia, pero pasa así y se va. Pero sin sirena, sin nada. Y antes de que venga la ambulancia también, fueron y vinieron, patrulleros fueron y vinieron, todos sin sirena. O sea, antes de que llegue la ambulancia, que llegue la familia, iban y venían, no sé. Es durísimo el relato de esta testigo que marca un dato importante respecto a la ambulancia. 12 minutos tardó en llegar la ambulancia y constató la muerte. Ahora, la madre llegó media hora después de que hubieran baleado a su hijo y nadie le dijo que estaba muerto. Ella pedía desesperadamente una ambulancia y ahora se pregunta por el accionar de los otros 3 policías que eran compañeros de este asesino vestido de policía, Maximiliano González, de 25 años, porque los conocen, aquí se conocen todos, Víctor Hugo. Esto es un pueblo, acá todo el mundo sabe que no había razón por la cual perseguir a este chico. Lo mataron por una moto, repiten una y otra vez sus padres, una contravención. Y Judith, hace minutos nada más, acaba de aceptar el patrocinio legal de Gregorio Dalbón. Gregorio Dalbón será el abogado de la familia, mañana estará aquí en Miramar para entrevistarse con los padres y comenzar un litigio en torno a los otros 3 policías, porque allí todavía hay un gris oscuro. Pero hablamos con Judith, un testimonio fundido en el dolor, honda consternación, Víctor Hugo. Si te parece, escuchamos lo que nos decía la desesperada madre de Luciano Olivera. 2 días terribles, fue todo esperándolo a él todo el tiempo, mirando la cama de él. Y nada, y hoy fui a llevarle flores, en lugar de llevarle la leche a la cama o tomar mate con él, fui a llevar flores. Nadie me decía nada, nadie me dijo nada. Yo sola saqué conclusiones que había chocado el nene, porque vi la moto tirada y lo vi a él tirado. Y yo a la hora y media hora le descubro el balazo en el medio del pecho. ¿Media hora después? 1 hora y media. 1 hora y media Hora después. y media hora después. Ya todos estaban sabiendo lo que habían hecho y sabían lo que se iba a venir. Pero mientras traían más policía, la única que estaba era yo, mi pareja y los nenes, amigos del nene. Todos nenes. ¿Qué podíamos hacer? Traían más custodia y... Nada, de a momento, yo estuve toda la noche arriba de mi hijo acostada y de a momentos me levantaba a pedir una explicación y ahí me pegaban. No me hablaban, me pegaban. Cuánto dolor de verdad, efectivamente, como decís, Diego. Qué buen informe, lamentablemente, para algo tan pero tan doloroso. Volvemos cuando quieras, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Estefanía. Excelentes novedades para jubilados. Por ahora sabemos que van a ser los que cobran la mínima y un poquito más sobre el bono de fin de año. Ayer la titular de ANSES, Fernanda Raberta,
se comunicó con Tuni Coleman, la entrevistó en Radio 10 y dijo lo siguiente, después les doy algunos detalles extras. La idea es anunciarlo antes de la Navidad, así que calculamos que esta semana que viene ahora va a ser el anuncio por parte de nuestro gobierno. O sea que el dinero va a estar antes de la Navidad. El dinero va a estar antes de la Navidad. Fundamental entonces esto, el dinero va a estar antes de la Navidad, porque ahí hay una interpretación semántica. Bueno, lo van a anunciar antes de Navidad, pero ¿cuándo lo vamos a cobrar? ¿Cuánto es el bono? También antes de Navidad. Eso es lo que se está terminando de definir. ¿Hasta qué cifra? ¿Hasta solamente la mínima? La no. mínima y un poquito más va a ser quienes van a cobrar, alrededor de 4 millones de jubilados, contaba Raberta. La definición del monto se está justamente terminando de acordar entre la ANSES y el ministro Guzmán, por eso es que todavía no lo anuncian. Y hay un montón de versiones dando vueltas. Yo siempre, ustedes saben que como es una cuestión de bolsillo y genera mucha ilusión o es una información sensible, trato de no darle lugar a estos trascendidos. Por ahora lo que dice el gobierno es no está definido el monto. Pero si yo les digo el rumor es tanto y después es menos, van a decir que era más, era menos. ¿Qué porcentaje trata de cubrir el bono? ¿Cuánto se estima? Cuando das un bono es porque algo quedó para atrás. Bueno, lo que dice el gobierno es que a diciembre la jubilación mínima aumentó en línea con la inflación, es decir, está cubierta la inflación y lo que se intenta es poner un poquito más de dinero en las jubilaciones. No es para cubrir ninguna pérdida entonces. Por lo menos hasta ahora, en los cálculos que venía haciendo el gobierno, no es para cubrir pérdidas. Insisto, para dar un poquito más para las próximas fiestas, que bueno, sabemos que está complicado por el asunto de la inflación. Se hace carne en todos el precio. Muy bien, y también se hace cargo en el gobierno que en este momento está teniendo una conversación con los frigoríficos para tratar de ver un acuerdo con justamente ellos para la fiesta de fin de año, algunos cortes. Desde el sector decían este fin de semana que el acuerdo de precios podría generar descuentos de entre 40 a 50% de los precios actuales de los cortes. No sé, Fede, si tenemos la placa con los números que estiman. Fíjense ustedes, el asado estaría a 549 pesos. Estos son declaraciones que hizo Mario Rabertino, que es justamente el presidente del consorcio ABC, una de las cámaras que está teniendo diálogo en este momento con el gobierno. ¿A cómo estaban los precios? Esto está bien. Y sí, porque justamente allí en la placa estaba también destacado cuánto sería la caída en el precio. El asado 549, si yo me estuve fijando, está alrededor de 787 pesos. Claro. En el caso del vacío y del matambre quedaría 599 y estaba entre 875 y 900 pesos, así que es un descuento de casi el 50%. En el caso de la tapa de asado, 459, estaba 753, con lo cual es 60% menos, y en el caso de la falda un poquito menos, porque en este momento está a 460 pesos el kilo y pasaría a estar 390. ¿Qué más dijo Rabertino? Que son 20.000 toneladas de carne, 10.000 para Navidad y 10.000 para Año Nuevo, que van a estar disponibles durante 3 días antes. Por ejemplo, en el caso de Navidad, el 21, el 22 y el 23, y en el caso de Año Nuevo, 29, 30 y 31. Falta que se termine de acordar, porque estos son datos del sector. Falta que ver qué es lo que terminan de acordar ahora en un rato nada más allí en la Secretaría de Comercio. Tiene mucho prestigio el lechón y el cordero también en esas fiestas, así que es cierto. Más o menos con estos precios, el lechón y el cordero, algún gusto nos vamos a poder dar. Ya venimos. En los Estados Unidos un tornado ha provocado un verdadero desastre. Matías Morales nos informa desde allí. Buenas tardes, Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en Estados Unidos hay una tensa espera mientras se busca a decenas de desaparecidos, aunque se informó que las tareas habían pasado de ser de rescate a de recuperación, después de que en la noche del viernes una serie de 30 tornados afectara 6 estados del país. El que se llevó la peor parte fue Kentucky, donde ciudades enteras se vieron arrasadas. Y en Mayfield, por ejemplo, no quedaron ni las estaciones de bomberos y de policía, y se buscaba a 110 trabajadores de una fábrica de velas que se derrumbó. El gobernador, Andy Beshear, dijo que solo 40 habían sobrevivido y afirmó que el conjunto de tornados fue el más mortífero en la historia del estado y que había dejado la visión de una zona de guerra.
al tiempo que calculó que la cifra de muertos superaría el centenar. El presidente Joe Biden declaró el estado de desastre mayor y se desplegaron 300 soldados de la Guardia Nacional. Además, miles de personas quedaron en la calle y 50.000 continúan sin electricidad. Guerra, Matías, y me interesaría esta disputa que se da entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, ¿dónde puede ir a parar? Bueno, hay una gran tensión, continúa la tensión entre Rusia y la OTAN en general en torno al conflicto con Ucrania. El fin de semana el G7 volvió a amenazar a Moscú con graves consecuencias si invadía a su vecino. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que habían acordado con Estados Unidos que en ese caso no habilitarían el gasoducto Nord Stream 2. Y poco más tarde el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que su país podría verse obligado a desplegar misiles nucleares de medio alcance en Europa si la OTAN decidía hacerlo primero. Además advirtió que si no llegaban a una solución, a un acuerdo diplomático, responderían de forma militar. Bien, Matías, muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias, hasta pronto. No sabían acá, me dicen algunos compañeros, pero uno me lo sopló. Gracias, Matías. Y vamos a escuchar ahora, a propósito de lo que nos estaba diciendo Matías, desde los Estados Unidos a Joe Biden. Look, here's the deal. I've made it absolutely clear to President Putin, it's the last thing I'll say, that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. Devastating, number one. Number two, we will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank, the B9, all those NATO countries where we have a sacred obligation to defend them against any attack by Russia. And number three, the impact of all of that on Russia and its attitude, the rest of the world's view of Russia, would change markedly. He'll pay a terrible price. Habla desde un poder muy desafiante. También hay palabras de Putin, pero dirigiéndose particularmente, específicamente a la OTAN. Vamos a estar atentos a esta máxima tensión que existe entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto de Ucrania. Un mundo muy particular es este. La tapa del hombre del año de Time es Elon Musk, miren ustedes. Un hombre controversial por lo menos, el de los satélites, esos que van como corderitos por el espacio y que según muchos astrónomos están provocando muy serios problemas, el de Tesla, el de los viajes al espacio, muy criticado porque mientras el mundo, una buena parte del mundo, y no la mitad, mucho más que eso, se ha muerto de hambre en esta etapa, entendiendo por morir de hambre y pasar una hambruna feroz, él se hacía sus viajes al espacio, lo pasaba muy pero muy bien. Bueno, el personaje del año para la revista Time es Elon Musk, que naturalmente no se deben elegir los personajes del año por lo que han hecho el bien, por lo que han mejorado la calidad de la humanidad, por lo que han hecho por la estructura de pensamiento, por la igualdad económica. De eso no se habla. Ahí está el personaje del año. Y uno de los personajes del año seguramente para nosotros será el señor Lautaro Maislin. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo, me toma desprevenido. De eso se trata. Vamos a ver algo de lo que fue la extensa y gran cobertura que hizo C5N el viernes por el Día de la Democracia. Hablamos con Máximo Kirchner. El diputado no suele dar notas en televisión y mucho menos mano a mano. Recuerdo alguna con un grupo de funcionarios, pero no recuerdo que haya dado notas mano a mano en televisión. En un momento pudimos hablar con él. Veamos el segmento que habló de la convocatoria. Máximo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, cuesta llegar hasta el escenario. Sí, se reventó nomás la plaza y era lo que nosotros queríamos. Es algo que habías pedido. Es muy bueno que la sociedad venga así, obviamente. Sabemos que cuando se nos convoca más para un 10 de diciembre, que para los argentinos y las argentinas es tan importante, la gente siempre está. Se reventó la plaza como queríamos, dijo el diputado Máximo Kirchner. ¿Qué tituló Clarín, Víctor Hugo? No reventó la plaza, exacto. La plaza que Máximo no reventó, Cristina arremete contra el fondo. Arremete contra el fondo, pobre fondo. Cristina arremetiendo contra el fondo, es una barbaridad. Pobre Fondo Monetario Internacional, siempre arremeten contra él. ¿Y qué más dice?
Y Fernández le pide que no tenga miedo, o sea, que arremetió contra el fondo y contra Fernández. Y la interna en el gobierno continúa, es lo que dice el destacado de Clarín. Bueno, vayamos a ver ahora el segmento de Máximo Kirchner en el que habló sobre el Fondo Monetario Internacional, en el que Máximo Kirchner arremete contra el Fondo Monetario Internacional. Cristina, en la carta en relación al acuerdo con el fondo dijo que la responsabilidad es del Congreso, del acuerdo que se vaya a firmar. La responsabilidad primaria es de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez de Larreta y de ellos. Esa es la responsabilidad primaria. Y hoy los argentinos y las argentinas tenemos que lidiar con un inexplicable préstamo de 44.000 millones de dólares. Yo recién te decía que el pueblo argentino durante la presidencia de Néstor pudo cancelar 9.800 millones. A partir del 1 de enero, mientras no haya acuerdo, la Argentina debería devolver 18.000 millones de dólares, el doble de lo que pagó totalmente a finales del 2005. Sería bueno que un tecnócrata del fondo, o el mismo Macri, nos contaran cómo iban a hacer para pagar en el 2022 18.000 millones de dólares. Después habrá que ver, hasta aquí no hemos visto nada escrito. El día que esté escrito cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, bueno, veremos. No hay manera de discutir esto. De veras, sea del palo político que sea cada cual, esto es verdad. Es una deuda cuantiosa, tomada de una manera inexplicable, de la que no quedó ni un tacho de basura que hayan comprado para dar algún tipo de servicios. Un dinero que vino y se fue. Una parte se fue tratando de cubrir ya los pagos de la deuda que ellos habían contraído con los privados. Otra que se fue por los que siempre se la llevan, en términos de miles de millones de dólares, no un ahorrito afuera para estar un poco más tranquilo si es que le tienen miedo a cuestiones bancarias del país. Históricamente el país quedó marcado por eso. No, poner el dinero afuera porque no se pagan impuestos, porque no se respeta absolutamente nada. Para eso fue que se pidió un préstamo tremendo a continuación de otro que había sido mayor y que es con los buitres, con los que van después a aportarse como buitres. No hay explicación posible. El gobierno puede hacer una muy buena gestión para 2022-2023, sacándose la deuda de encima, acordando con el fondo. Otro acuerdo no concibo. Mínimamente 22 y 23 no se paga nada. No se paga nada. Es que no se puede. Si dijera voy a pagar, el gobierno se falta el respeto a sí mismo. Le tiene que decir al fondo, no te puedo decir que te voy a pagar, pedazo de sinvergüenza, porque esos son una pandilla de delincuentes financieros internacionales. Pero hay que tratarlos como si fueran caballeros y señores. No, mire, no, si nos comprometemos a pagarle ahora no vamos a poder. Así que mejor hablemos de lo que se puede. Déjeme el 22-23 libre, permítame crecer y en el 24 empezamos a pagarle, porque vamos a tener con qué, porque el país va a tener una respuesta. Cuando el gobierno prometa esto, lo que en realidad estará diciendo es, en el 24 volvemos a hablar. Renegociamos, porque en el 24, la del Fondo Monetario Internacional que empezaría a pagarse, más la privada, es imposible de imaginar que se pueda pagar. Pero tener estos 2 años de libertad económica en cuanto a la relación con el fondo sería decisivo. Sí, sería decisivo sobre todo para que crezca la economía argentina y para aumentar... Una palabra que el macrismo se apropió, podemos decir directamente, que es aumentar la productividad, que no es otra cosa que la economía argentina produzca más y eso genere no solo más empleo, sino también más dólares. Ahora, lo que es además indignante, Víctor Hugo, no sé qué le pasa a usted, es cuando se escuchan las explicaciones por parte de los funcionarios que tomaron esa deuda con el Fondo Monetario, explican que es para pagar deuda que estaba en los bancos privados. Sí, sí, dicen, yo no tengo nada que ver con eso. Lo tenemos para la columna La Espina, a Pichetto, diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con la deuda. Entendiendo que los intereses que había que cuidar con el Fondo Monetario Internacional, los dólares del Fondo Monetario Internacional como garantía, eran los de los intereses internacionales y nada que decir de las mayorías, de los intereses de la mayoría de la Argentina, que fue quien tiene que ahora pagar esa deuda. La verdad, bueno, seguimos teniendo argumentos sobre argumentos respecto de ese préstamo ruinoso. Sí, el más grande de la historia y del mundo, puso Cristina Fernández en su carta, y en relación a lo que vos decías, Steffi, hablan los que tomaron el crédito sin hacerse cargo de lo que hicieron, y recordemos que Mauricio Macri dijo primero que era para pagar deuda, después que era para los bancos comerciales y después que era para bajar la inflación.
suceden cosas asombrosas. Ayer estuvo aquí hablando con Juan Amorín, nuestro joven notable periodista, Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre es Mitre, es La Nación, es historia mitrista, ama a su familia y no vamos ahora a entrar en opiniones sobre las divergencias que se puede tener con el apellido Mitre en la historia, en lo ideológico, etc. Pero lo que dice es tremendo, porque está hablando del canal, que por supuesto es La Nación, y está avergonzada, está abochornada, me dicen. Yo no he visto todavía, no vi el programa de Juan anoche, pero generó todo tipo de comentarios. Yo hoy en mi programa de radio de la mañana lo pasé, y lo que no tengo es visto el momento, la forma en que Esmeralda Mitre decía que le da vergüenza La Nación Más. Sí, Víctor Hugo, fue muy crítica. Pero... Rita, ¿por qué? Me da vergüenza. ¿Crees que se puso muy partidario? Pero es una vergüenza. Dan vergüenza los periodistas del diario La Nación, de La Nación Más. Son unos desvergonzados, unos regalados. ¿Por qué? Porque no eran así antes de estar ahí. Pues sí que estas inversiones tienen relación con el Pero manejo si todo es editorial. Macri, Ori, Mariu. Le falta agarrarse de las manos y hacer lorecu. ¿Entendés? O sea, son una joda. Duro. Tremendo. Sí, te está diciendo una Mitre en La Nación. Es bastante, pero bastante doloroso. Una prueba de que algo pasa en La Nación es cuando Alconada Amón, el periodista de la gran mentira contra Indalo, de la enorme frustración personal que tiene que haber vivido cuando se presentó ante los tribunales y lo único que hizo fue un papelón, una vergüenza ajena. Uno dice, a uno le corría como una cosa eléctrica, le chirriaba algo de lo que estaba sucediendo. Pero ese periodista tenía algo para decir de comportamientos de La Nación. Para sacarse de encima el tufillo macrista, cosa imposible, es costra lo que tienen ya respecto a Macri, va a TN porque en La Nación no podía hablar, no podía decir que lo habían espiado. Porque entonces, es verdad, si lo está diciendo un periodista de La Nación, a mí me espió, a mis hijos los espió, a mi padre los espió, a mi mujer la espió. Espió. ¿Qué va a decir ahora Macri sobre el espionaje que toda la vida realizó? ¿Y qué van a decir los mamarrachos que tratan de reírse justamente desde canales que le pertenecen a Macri con relación a este tema? Bueno, ahora uno queda expuesto a que diga Esmeralda Mitre una cosa gravísima, porque esto está atado a los dineros que se han puesto ahí, a los dineros que ha puesto Macri y algún otro asociado, a la locura de los Aguirre por tener dinero para pagar las deudas que contraen para tener cada día más y más poder. A todos involucra. Y es muy penoso por la parte de la que nos toca a los periodistas, muchísimo más todavía. Hay que hacer una pequeña pausa y a la vuelta... ¿Está la columna ya? Todavía no. Un poquito más de información. Y las becas Progresar, Víctor Hugo, porque hoy hubo un anuncio importante para jóvenes de 16, 17 años que todavía están en el secundario sobre una ampliación de las becas Progresar. Son alrededor de 5.600 pesos. En un ratito le doy más detalles. Alerta en C5N, este es el aeropuerto de San Pablo. En este aeropuerto, como en todos los de Brasil, va a exigirse estar vacunado para entrar en Brasil. Lo cual es un dato fuerte de cara a la temporada. Atención entonces, aquellos antivacunas que piensan que por lo menos podrían estar en Brasil sin pase sanitario, dado que Bolsonaro todo lo permite. La entidad Anvisa, que está a cargo de la vacunación, de las exigencias sanitarias en Brasil durante la pandemia, exige que para ir a Brasil, para ingresar en ese país, hay que estar vacunado.
Decíamos antes de la tanda que hay una buena noticia para jóvenes de 16 y 17 años que todavía no terminaron la secundaria porque se anunció una ampliación de las becas Progresar. Son 5.667 pesos que se van a cobrar mensualmente. Ahora, todo el monto, no, el 80% mes a mes y un 20% todo junto al finalizar el periodo lectivo con la presentación de algunas cuestiones. Es similar a lo que sucede con la asignación universal por hijo. Estuvo el presidente hoy en un acto junto a Fernanda Raberta, allí estuvo Máximo Kirchner también, y el presidente dijo lo siguiente. Para nosotros la educación es un tema central y la educación pública es un tema central. Y la posibilidad de que todos accedan a la educación es un tema central. Y si alguno está dudando, queremos impulsarlo a que no dude y estudie, porque allí está el futuro. Y lo hacemos desde el Estado. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Eso no es un gasto, eso es una inversión para tener una sociedad mejor. No nos avergüenza en nada. Orgullo tenemos de hacer eso. Orgullo. Eso no es plata gastada, es plata invertida en el futuro. Es plata invertida en el futuro. La Argentina necesita que ustedes terminen el colegio, sigan carreras universitarias, profundicen su conocimiento todo lo que puedan. Y como sabemos que vivimos en una sociedad injusta, no alcanza el mérito. Necesita que todos tengan la misma posibilidad de crecer. Una visión opuesta es la de las prácticas laborales que implementará el gobierno de la ciudad. Habló la ministra de Educación, Soledad Acuña, y dijo lo siguiente sobre las prácticas educativas. No entiendo cuando dicen que son trabajo esclavo. La ministra porteña detalló que serán 150 horas a lo largo del año de formación laboral teórica y 120 en los ámbitos productivos. No sé si Soledad Acuña habló de esa manera o si La Nación escribe de esa manera. Podrían tener un poco de cuidado en cuando redactan, ¿no? Mirá lo que es esa textualidad del diario La Nación, pongámoslo nuevamente. No es lo más grave que nos pasa, pero también es grave. Están hablando sobre las prácticas educativas, la ministra de Educación. No entiendo cuando dicen que son trabajo esclavo. Es que ese es el textual de la ministra. Lo insólito es que la ministra de Educación porteña hable de esa manera. Quiero hacer, no suelo ponerme en primera persona, pero yo pude terminar la universidad porque existían becas universitarias. Y después pasantías porque la universidad también tenía oportunidades de inserción laboral para personas que no teníamos de otra forma, trabajando y estudiando, y aún así necesité una beca. Hice todo el esfuerzo que pude, pero terminé la carrera universitaria gracias a la existencia de las becas. Así que, más allá de la inserción laboral, lo importante es poder seguir estudiando. Pero valió la pena. Sí. Ya venimos. La pandemia es de derecha y lo vamos a mostrar. Mire usted lo que sucede en países europeos como Austria, Luxemburgo, Francia, etcétera. Las marchas de los antivacunas, la gente que por su derechización llega a esta locura que cuesta vidas, que cuesta contagios y que impide que se pueda salir de una buena vez de la pandemia. En Austria, unas 44.000 personas se manifestaron en el centro de Viena contra las medidas anti-COVID y la vacunación obligatoria impuesta por el gobierno. La protesta fue convocada por el partido ultraderechista FPO. En España, grupos de negacionistas se manifestaron en Madrid, Barcelona y Valencia contra las medidas gubernamentales anti-COVID, como el pase sanitario o la vacunación. Y en Luxemburgo, las protestas contra las medidas anti-COVID adoptadas en el Gran Ducado fueron reprimidas con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las medidas restrictivas se han endurecido recientemente en el país. Sí, es que en toda Europa pasa lo mismo. Mire lo que tenemos ahora sobre las restricciones. Francia cerró las discotecas, prohibió bailar en bares y restaurantes por la aceleración de las infecciones por COVID-19. Es el primer paso. Puede suceder que haya un impedimento mucho mayor para hacer la vida como uno quisiera. Esto es natural, pero también hay que comprender cuál es la situación por la que está atravesando en estos momentos Europa, por culpa de los que no se vacunan, porque todo el problema por ahora pasa por los que no se vacunan, o aquellos que tienen una sola dosis, pero en general por los que no se quieren vacunar. Mire lo que pasa en Alemania ahora, el pase sanitario, eso que aquí tarados de la política
salen a enfrentar diciendo que hay un gobierno autoritario. El Parlamento alemán aprobó la vacunación obligatoria para los trabajadores sanitarios y se viene algo todavía más fuerte, mientras que Boris Johnson está dando cuenta de la primera muerte de COVID por la cepa Omicron y tomando medidas, anunciándolas por una situación muy severa que ahora atraviesa el Reino Unido. From Monday, you should work from home if you can. Go to work if you must, but work from home if you can. And I know this will be hard for many people, but by reducing your contacts in the workplace, you will help slow transmission. Second, from this Friday, we will further extend the legal requirement to wear a face mask to most public indoor venues, including theatres and cinemas. There will be, of course, exceptions where it's not practical, such as when eating, drinking, exercising or singing. Third, we'll also make the NHS COVID pass mandatory for entry into nightclubs and venues where large crowds. Van a implementar también un pase sanitario para entrar en determinados lugares, como primera medida. Después vendrán otras más severas. Murió una persona, solamente una persona, y ya tienen que preocuparse de esta manera, la cosa más lógica. Y aquí, como estamos, en Córdoba, han aparecido 4 casos con la cepa Omicron. 4 casos positivos de la variante Omicron. Y hay muchas personas que están en estudio para ver qué sucede. De ahí la importancia de estos tuits que hoy despachó la ministra de Salud, Carla Bisotti. Tomemos nota, seamos serios. ¿Para qué actividades se va a necesitar el pase? ¿Para ir a bailar a discotecas o similares en espacios cerrados? Igual que en Inglaterra. ¿Para ingresar a salones de fiesta? ¿Para viajes grupales y para eventos masivos organizados para más de 1000 personas en espacios abiertos, cerrados o al aire libre? Y otro tuit de Carla Bisotti, con otra información también. Pongámoslo, porque esto es un dato que no se puede soslayar y que tiene que ver con toda la realidad de este momento. Lo tenemos allí, un destacado que tiene que ver con Carla Bisotti. Nos seguimos cuidando entre todos. No lo dudes, vacunate. Las vacunas salvan vidas. Ante esto, ¿qué panorama tenemos? ¿Qué hace la mafia de Clarín en este caso? ¿Cómo se comporta de esta manera? Lea con nosotros para que usted vea que no se dan tregua, no nos dan tregua en su apuesta a la muerte si la muerte les sirve para luchar contra el gobierno y la democracia. El complicado método para descargar y actualizar la APP, cuidar por el pase sanitario que instauró el gobierno, hasta yo lo entendí. La aplicación funcionará en una versión de prueba y para tener la 3.6 necesaria habrá que desinstalar y volver a bajarla a fin de año. Pero además, más inmundicia periodística. Hay otro destacado, otra noticia también de la mafia de Clarín. ¿No querés vacunarte? Te puedo hacer el pase sanitario. Están promocionando los certificados truchos en Tucumán, denuncian los certificados truchos, pero lo que quieren es hacernos ver que es posible. Mire lo que pasó en América con esta derechización. La pandemia es de derecha, los diarios son de derechas, la economía es de derecha, todo está muy peligroso, cada día más. Y cuando ven gente que sueña otro tipo de mundo, y los ven reunidos y los ven juntos, se brotan, no pueden resistirlo. Mire lo que primero le vamos a mostrar sobre lo que sucedió en torno a lo que llamamos la patria grande. Recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Eu venho aqui para agradecer do fundo do coração a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestaram solidariedade a mim quando eu fui preso no Brasil. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Cambiemos el mundo y cambiemos la Argentina y hagamos una Argentina justa, libre, soberana. ¡Viva la democracia! ¡Cuidemos los derechos humanos! Vargas Llosa, que es un hombre
cuestionado en estos momentos por la intelectualidad francesa, que no lo quieren en la academia, de ninguna manera queremos a semejante personaje, ve esto, ve lo que pasa con América Latina, ve este abrazo de Cristina Fernández de Kirchner, Lula, Alberto Fernández, podría haberse sumado Evo Morales, pudo haber estado Correa, en fin, un abrazo americano, y no puede con eso, no puede con su genio, no puede con su entreguismo, no puede con su manera de entregar el alma al diablo. Y dice: yo creo que hemos vivido una cierta irrealidad, como se vive leyendo las novelas, porque la verdad es que en estos días podemos estar perdiendo América Latina. La realidad es que la extrema izquierda avanza de una manera sistemática y que todo el continente que representan nuestros países, está de alguna manera amenazado. ¿Qué habrá sido lo que vimos cuando éramos sus lectores de Vargas Llosa, no? ¡Qué perdición! En Chile, mientras tanto, se produjo una pelea de gallos. Están hablando de la derecha, están hablando de Kast, están hablando también de lo que hablaba, pero de otra manera, Vargas Llosa. Y frente a esto que puede ser un abrazo mañana al que se sume también Boric, si como se piensa ahora puede ganar las elecciones en Chile, frente a eso vale la pena ver esta riña de gallos. Me siento lleno como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. No me gusta el racismo, pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. Ponte gafas, hermano. En esta ocasión, la gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Estás dando una mala actuación. Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al Kast. Pero el poder real es el poder real. Y lo han hecho muy bien. En eso estaba mirando, a los 4 días de ser presidente, Mauricio Macri designó a los 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que este gobierno todavía da vueltas para ver si puede, si quiere, si debe, con quién tiene que consensuar la reforma judicial. Ellos, en 4 días, no pasaron 20, 4 días, y metieron a Rosati y Rosenkrantz en esta maldición que es para la justicia del país la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, justamente con la justicia y con los medios de comunicación. Mancomunadamente han trabajado para que las cosas estén así, particularmente en la Argentina. Que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia. ¿Qué hizo la mafia de Clarín, mostrado por ellos mismos con las fechas correspondientes y demás? ¿Usted se acuerda que alguna vez nos reímos mucho aquí en la columna de aquello de los dólares termosellados? La historia que contaba la gente de Clarín es que una señora desaparecida era buscada por su familia. Fueron a un lugar donde creían que podían saber o que podía estar. Había allí un compañero que había sido compañero, pareja de la persona desaparecida. Y cuando entraron, miraron así y vieron millones de dólares. Vieron dólares. Por el tamaño de las cajas, llegaron a la conclusión de que se trataba de 75 millones de dólares termosellados. Clarín lo puso en tapa, ahora lo va a ver. Esto es una
vergüenza tan pero tan grande. Ahí lo tiene. Investigan en Santa Cruz una desaparición y fajos de dólares termosellados. El 22 de mayo era vieja la noticia de la desaparición. Ellos lo traían ahora. Mire la fecha. Domingo 5 de septiembre. Estábamos a poco de las PASO. Y ellos jugaban con ese título. Desapareció Marcela López, expareja de José Luis Balado, su sobrino Mario, administra bienes de la familia Kirchner. Se iban arrimando esta idea. El abogado de la mujer desaparecida denunció el hallazgo de dólares termosellados en un operativo en la casa de Balado que ahora investiga la justicia. Esto repetido por los 300 canales que Mañeto a través del fútbol robó. Esto dicho también por La Nación, que acompaña toda la cosa mafiosa que pueda haber del diario Clarín, y todos en un tachín de varios días. ¿Qué pensó usted? Que efectivamente habían hecho desaparecer a una persona porque había visto esos dólares, había desaparecido. Ahora bien, la risa que nos daba era que esos dólares seguían a la vista. Entraba una persona que quería cuestionar y de pronto veía esos dólares. Y con el tamaño de las cajas, bichando desde atrás de un árbol, prestando atención, viendo cómo la sacaban, tomaron la dimensión y dijeron 75 millones de dólares. Esto hicieron. Usted vio la tapa de Clarín a 3 días de la PASO, 4 días. Es una porquería tan grande, una inmundicia periodística que no tiene parangón. ¿Dónde va a encontrar usted esto en el mundo? ¿Usted cree que lo puede hacer el New York Times, Le Figaro, el diario de la República de Italia, por más derecha que sean alguno de ellos? No, no hay manera. Con esto no se puede jugar. Con la información de la tapa del maldito diario, usted tiene una información totalmente tergiversada, porque eso lo pasan para millones de telespectadores en todos los noticieros de la mañana, sin que haya una réplica, sin que alguien pueda decir, no sé si porque no pueden, no se deciden, no quieren, no se animan, lo que sea, leen la tapa. Pero la parte crítica por lo general no aparece, porque era un disparate, un verdadero disparate. Acompáñeme ahora a lo que dijo alguien de adentro de Clarín, un periodista conocido también. Dice: no se entusiasmen con la historia de los 75 palos verdes. Lo decía el 4 de septiembre, Clarín lo puso en tapa el 5, ¿se acuerda? Es todo bastante más dudoso de cómo se contó. Olor a gente embarrando la cancha. Eran ellos mismos, no él, no el periodista que lo denunciaba y que tenía como decirle a su propia empresa: no es así, esto es una locura, no se entusiasmen. Por otra parte, el verbo, la idea, la conjugación lleva a pensar cuánto les gusta encontrar algo con lo que puedan portarse miserablemente, como esta diputada que inicia, por lo que veo ahí, el clip, la edición preparada para mostrar cómo hablaban de este tema, de los dólares termosellados, 75 millones de dólares K, que a poco de las PASO ellos informaban, por supuesto, en una violación más de la democracia. Yo estoy muy sorprendida que esto no esté en todos los medios y sea realmente uno de los temas que deberíamos estar debatiendo todos los argentinos. Nosotros lo abordamos, ¿eh? Como no obtuvimos más información... Lo sé, pero esto debería de estar llamando la atención de todos los argentinos. Encuentran en la propiedad de Balado un depósito que era propiedad de Mario Balado, el administrador de Máximo Kirchner. Encuentran dinero, encuentran dólares termosellados en un sinnúmero de cajas. Y con una denuncia de que se encontraron fajos de dólares termosellados escondidos en la casa de un doble colaborador de Máximo. Bueno, la causa tiene una importancia institucional muy especial. Aparentemente en Santa Cruz, en Río Gallegos, encontraron cajas repletas de dólares en negro en la casa de Mario Balado. ¿Quién es Mario Balado? Es integrante de la Cámpora, es además apoderado y contador de las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner. Eran fajos, cajas llenas de dólares termosellados con franjas del Banco Central. Pero algunos eran más osados, hablando de un crimen que se podría haber cometido por estos dólares. La persona había desaparecido, la buscaban allí, todavía no apareció. Es una barbaridad. Es jugar demasiado con la gente. Como si no les alcanzara todo lo que habían mentido y todo lo que habían hecho en ese tiempo. No, faltando 3 días tenían que meter que había 75 millones de dólares más robados de aquellos
o por aquellos a los que nunca les pueden encontrar un centavo fuera de lo que tienen declarado. Teníamos al ridículo marihuana excavando en la Patagonia, teníamos a enviados especiales periodistas del Grupo Clarín investigando en Las Vegas lo que allí estaba tratando de demostrarse, que había dinero de los Kirchner, y Cristina Kirchner desde acá decía, van a encontrar dinero de ellos, de nosotros nunca van a encontrar nada. Y efectivamente encontraron los Panama Papers y todo aquello que tenía que ver con Macri y toda la runfla que lo acompañaba. Así juegan permanentemente. Esmeralda Mitre dice esto de La Nación. Es una vergüenza. Dan vergüenza los periodistas del diario de La Nación Más. Son unos desvergonzados, unos regalados. ¿Por qué? Porque no eran así antes de estar ahí. Vos decís que estas inversiones tienen relación con el Pero manejo si todo es editorial. Macri, Ori, Mariu. Le falta agarrarse de las manos y hacer lorecucu. ¿Entendés? O sea, son una joda. Pero la vergüenza tiene que ver con la manera de informar de estos temas. Vamos a la opinión austral para seguir cerrando el tema de los dólares termosellados. Aquí está la información. La insólita historia de una causa judicial abierta por dólares termosellados que en realidad eran billetes de un juego de mesa, el juego del estanciero. El Juzgado Federal de Río Gallegos archivó la causa tras descubrir que los billetes del hallazgo de dólares vinculados a Lázaro Báez eran de el estanciero, de ese juego. ¿Qué hacer con los medios de comunicación? Darío Grandinetti, el gran actor, piensa así. En ningún país del mundo existe un medio con el poder que tiene el Grupo Clarín en Argentina. En ninguno. Esa ley de medios que ampliaba también para nuestro laburo, apuntaba a que hubiera producciones locales. De eso se trataba la ley de medios, de abrir el juego. Yo no quiero, ni quería, ni quiero, ni querré que desaparezca Clarín, ni que desaparezca TN. ¿No? Lo que no quiero que sea lo único que se escuche, que se lea y que se vea en todo el país. La ley de medios no quitaba, sumaba. Estaba hecha para sumar. Corolario de lo que queremos decirle en este tramo en el que tristísimamente hay que hablar otra vez de los medios de comunicación como el verdadero enemigo de la democracia y por ende del gobierno. Cuando el gobierno se ocupa mucho de la oposición, esquiva responsabilidades, porque el rival, el enemigo, el mentiroso, el que daña, el que tiene poder, es el Grupo Clarín. Y mientras no le salgan al cruce decididamente todos al mismo tiempo, una mentira de Mañeto, todo el gobierno solidariamente no alcanza. Creo que hay algo de Goyán que le pido a mis compañeros para el final, así damos tiempo, que tiene relación con esto. Porque hablan mal de Goyán y entonces Goyán se defiende y los demás miran hasta que les toca a ellos. Hablan mal de Alberto Fernández, el presidente sale y dice, hoy leí en Clarín, y después le toca a Kicillof, y después, pero siempre de a uno, saliendo como decían siempre de los indios. No, tiene que ser masiva la respuesta. Tienen que decirles que son una vergüenza todos los días, porque hay que ocupar todos los espacios. Una sola persona ocupa pocos lugares. Pero si todos se preocupan, muchas veces se preguntan, ¿y qué hacemos con este monstruo de Clarín? ¿Cómo hacemos con este Kraken, el monstruo de los mares del norte de Europa? ¿Cómo se hace con este minotauro desastroso, enloquecido, que se lleva toda la verdad por delante para hacer daño a la democracia? Bueno, pelearla. No hay ley de medios. Bueno, hay que pelearla en la oralidad. Hay que enfrentarlos, hay que ponerlos de cara a la vergüenza que son. Esta tapa está muy bien, porque dice lo que tiene que decir, bochorno. Oposición mediática bochornosa. Esta es la expresión. Vamos a otro tema. ¿Qué país queremos? Bueno, para empezar, un país donde podamos tener información de verdad. Mire esta etapa, porque no dan tregua, ¿eh? Y nosotros tampoco. En la modestísima batalla que podemos hacer con nuestro cuchillito de madera frente a los tanques de guerra de estos asesinos de la verdad. Acuerdo con el FMI, la oposición siempre reclaman, un apoyo explícito de Cristina. Esto es para desvirtuar al gobierno. Esto es maldad pura. El otro título,
que me faltaba. El FMI reclama, todos reclaman medidas concretas para bajar la inflación y el déficit. ¿Y el gobierno argentino qué reclama, Mañeto? ¿No tiene nada de lo que el gobierno argentino pide? El gobierno argentino está pidiendo no pagar 2 años, por ejemplo. Está pidiendo que no va a haber reforma previsional, que no va a haber reforma laboral. Está pidiendo pagar a partir del 2024. Dígale a la gente, dígale que en la pelea, si sale bien, no todo estará perdido finalmente. Pero no, dale con lo que reclama el Fondo Monetario Internacional. Dale con que hay que darle explicaciones al Fondo Monetario Internacional y a la oposición. Entonces, la pelea no es con Bullrich, pobre Bullrich. No, la pelea es con estos personajes que hacen diarios y hacen televisión y tienen tanto poder como para después mandarnos, por ejemplo, así como de regalo, un picheto. Acá hay mucho discurso, pero hay poca información de cuáles son los niveles de avance y cuál es la propuesta que el gobierno argentino va a hacerle al directorio del fondo. Económica es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional, no le corresponde a la oposición hacerse cargo ni en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no le corresponde a la oposición hacerse cargo ni en la negociación con el Fondo Monetario Internacional ni de establecer cuáles van a ser el programa económico del Ejecutivo. Así que nosotros creemos que es una discusión que viene mal barajada. La idea de que el Congreso apruebe planes económicos. Teníamos el endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. Que no se hagan los giles. Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. A la Bartola. Esta parte, bueno, pero no se puede extractar. Esos que van a la televisión a dar números a la Bartola, tenemos de eso, en la columna de hoy. Ya lo va a ver. Pero permítanos este tuit de Mercedes D'Alessandro sobre lo que el gobierno intenta, sobre lo que implicaba incluir el pago de la deuda al FMI, eliminar a cero el gasto de capital, eliminar potenciar trabajo, eliminar todos los subsidios de energía y transporte, eliminar la AUH y asignaciones familiares, no comprar ninguna vacuna, etcétera, etcétera. Lo dice Mercedes D'Alessandro arrobando a Martín Guzmán, que a su vez hoy en el Congreso dijo: nosotros hacíamos a la hora de confeccionar el presupuesto cuentas de lo que implicaba para el proyecto de ley incluir el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Algunos escenarios. Un escenario, por ejemplo, implica eliminar a cero todo el gasto de capital, a cero. Ese 2,4% del producto, a cero. Eliminar todos los subsidios de energía y transporte. Eso sería un tarifazo enorme. Y eso es obviamente insostenible. Otro escenario distinto, alternativo, era, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, eliminar completamente la UH y las asignaciones familiares, eliminar el potenciar trabajo, eliminar el progresar, eliminar todas las políticas alimentarias, eliminar todo el resto de los programas sociales, no comprar ninguna vacuna COVID, eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar todo el financiamiento a las universidades. Y eso solo para el sector público, porque además hay que conseguir los dólares, que no están. Un día de decencia alcanzaría poner en la tapa todos los ítems que acabamos de ver, impresionantes, de Martín Guzmán. Pero todo es una información, usted está tranquilo haciendo sus cosas, tomando un matecito, acompañándonos de esa manera. Algunos lo miran, estos materiales, todavía con mayor atención. Es un trabajo de ciudadano. Lo que acaba de decir Martín Guzmán es una atrocidad. Una atrocidad. Y contra eso hay que luchar, contra ese poder, mientras los diarios mafiosos del propio país, cipayos de alma, están diciendo el Fondo Monetario Internacional reclama, reclama, reclama. Y de acá, ¿qué le dicen? Le dicen que no a muchos de esos reclamos. Porque esto dicho en el Congreso y oralmente de Martín Guzmán no queda acá adentro. Esto cruza el mundo para todos lados. El Fondo Monetario Internacional sabe que este hombre está diciendo esto y que está diciendo una verdad. Porque ¿cómo podría Martín Guzmán plantarse frente a ellos diciendo mentiras ante el Congreso? No hay manera. Recién hablaba Cristina Fernández de Kirchner de los que hablan a la Bartola. Hoy leí una nota de Estefanía Pozzo,
nuestra compañera de todas las tardes, sobre el ranking de cuáles son los economistas más consultados por la radio y la televisión. Top 3 de un tal Juan Carlos de Pablo, Fausto Spotorno y Roberto Kachanowski. Varios economistas que habían sido los más consultados en el relevamiento realizado en 2018 ahora son candidatos. Verbigracia Milei, que fue el hombre más entrevistado que pueda existir. ¿Cuáles son los economistas consultados? Usted todo el día, de los que están horas y horas, va haciendo zapping, escucha lo mismo. El Estado es una cosa inviable, el gobierno está muy mal, el Fondo Monetario tiene razón, no se le va a poder pagar al fondo, la deuda que contrajo Macri es perfecta, no se podía hacer cualquier cosa. Pero todo el día, usted está haciendo zapping casi inocentemente, como a veces a todos nos pasa, y se encuentra con todos los personajes que le van a decir lo que desde la ortodoxia de la economía les importa a ellos y a sus clientes y a lo que ideológicamente lo sostiene. El presidente de la Nación hizo una muy buena acción política de relaciones públicas internacionales, cosas por el estilo, por lo cual el directorio del fondo aprobó un acuerdo que por cantidad de dólares que nos dan es bueno para Argentina en el sentido no duro, estricto, digamos, ni cosas por el estilo. Fenómeno. Sí, lo que estamos viendo en cuanto a las empresas es que empieza a haber una salida de empresas extranjeras, no es novedad, este año salieron un montón de empresas extranjeras, y empiezan a aparecer inversores locales que están quedándose con las empresas, que están dejando afuera las empresas extranjeras. A ver, la pregunta era cómo llegaban económicamente de acá a noviembre. ¿Sí? Sí. Ahora la pregunta es cómo hacen para gobernar 2 años más, porque la situación económica es extremadamente delicada. Ningún país se endeuda para endeudarse, se endeuda para financiar déficit o para financiar deuda anterior. El grueso de la deuda que se tomó con el fondo se usó para pagar otra deuda, digamos. De hecho, la deuda neta no aumentó en ese periodo, o aumentó levemente. Sí. De hecho, fuga de capitales hubo cuando no hubo endeudamiento, hubo más fuga de capitales en el periodo kirchnerista que en el periodo de Macri, y de hecho este año la deuda pública subió 20.000 millones de dólares. Sabemos que va a terminar con desabastecimiento, sabemos que va a terminar tarde o temprano en peor situación en la generación de costos, porque si yo te tengo que obligar a hacer algo, es que la cosa no está bien. La bruja cachabacha, y ponerle todas las consecuencias que quieras, porque la verdad que es terrible. O sea, estamos tomando decisiones. Fíjate, este es un país... O sea, hoy la economía la maneja la bruja cachabacha. En todos los sentidos de la palabra. Vamos. Bueno. Mañana sale como titular, no sé. Pero digamos, realmente hay una cuestión de brujería. Hay una cuestión de brujería en lo que se está haciendo, de creer que si uno dice palabras, la gente no se va a dar cuenta de las cosas. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. El primero. Sí. Pues después termina con déficit fiscal, Menem. Sí, pero ojo que con el segundo, a pesar, digamos, de queda tercero en el ranking, hacen unas mejoras para contemplar justamente los problemas del déficit fiscal. Y giran por todos los canales. Vamos a ver una tabla de posiciones para que usted tenga una idea. Donde está uno está el otro. Pasa por un canal, está uno. Le está diciendo lo mismo. Todos en contra. Bueno, apariciones. Puesto 1, 91 veces. Spotorno 85, Kachanowski 85, Melconian 58, Segwach 46. Para darle una modesta tabla de posiciones. En algún momento, el top era Milei. Milei tenía 238 entrevistas en 2 años, o menos de 2 años. ¿Qué terminó ocurriendo? Que se convirtió en candidato. En ese momento, de lo que usted vio de este relevamiento que se hizo y que documentó Estefanía Pozzo, el ahora diputado Milei había realizado 235 entrevistas, ¿usted lo puede creer? En un total de 53 horas de presencia. Este informe había sido realizado en 2018 y en ese momento Milei había quedado al top de las consultas de los medios. Lo convirtieron en diputado con el 13% de los votos en la capital federal. Eso hicieron. Eso hacen para reforzar sus huestes. Fabrican personajes que se convierten luego en representantes del pueblo, cuando en realidad son representantes de ellos. Mire este de Chousa. Es interesante este tuit del economista Sergio Chousa. Ponen una cifra nominal que parece alta para que te indignes. ¿Cuál es la cifra nominal? El gobierno, por temor a la crisis,
porque se está esto cayendo a pedazos, temor a la crisis, empujan a la crisis, sueñan con algo que pueda pasar en diciembre, como siempre, gasta, porque siempre para eso es un gasto de 72.000 millones de pesos, 0,2% del Producto Bruto Interno. No es nada típico en relación a cualquier otro año. El gasto siempre tiene estacionalidad sobre diciembre. A esto juegan. Y si no, te mandan por tiempos. Me parece que voy a ir directamente a lo de Larreta. Larreta, hablando de mandar a los pibes a trabajar gratis para los empresarios. Allá van los pibes a aprender, a barrer, a que le digan, vaya mijo, tráigame cigarrillos. ¿Qué van a aprender? ¿Qué verso? ¿Qué cuento es este? Bueno, pero lo hacen. A esto le salió el cruce Ofelia. Ofelia Fernández, que había quitado la careta en el primer día de la legislatura a alguien del que vale la pena, como ella dijo, no ocuparse nunca si fuera posible. Dijo Ofelia, tenemos lo que dijo Ofelia, el tuit de Ofelia sobre la propuesta de Larreta. Primero Larreta. Dijimos que además de fortalecer las capacidades individuales de cada chico, fortalecer su autonomía, íbamos a ir avanzando para que las secundarias tuvieran prácticas educativas en el mundo del trabajo. Con las prácticas en el trabajo lo que queremos es que cada estudiante tenga un horizonte más claro hacia dónde le gustaría caminar en su futuro. Bueno, vean ustedes ahora esta noticia. Llama la atención, no conocía, no sabía que había una hija de Mañeto, pero Diario Registrado cuenta, insólito, la hija del CEO de Clarín, Marcia Mañeto, acusa a Ofelia Fernández de no trabajar. Marcia Mañeto, hija del millonario directivo del Grupo Clarín, que vive con todos los lujos propios de ser de esa clase social, cuestiona a la joven legisladora del Frente de Todos, que desde muy joven trabaja de manera incansable. Si mal no recuerdo lo que decía el tuit de esta persona, era, leyó la palabra trabajar y se brotó. No, se descompensó. Eso decía de Ofelia, que por supuesto tiene algo para decir siempre. ¿Está? Muy bien por alguien Ofelia que se ha bancado hostigamiento constante. Bien. Ofelia Fernández. Sí, sí. Ofelia Fernández, iba a hablar de eso, sí, la privilegiada. ¿Qué hace Ofelia Fernández? No tenés argumento, nena. Una promiscuidad intelectual terrible. Creo que hay entes, personas que buscan que la realidad sea sencillamente un paisaje, ¿no? Uno lo recorre y lo ve, y es así, y es inmutable. Yo pienso exactamente lo contrario, que la realidad es lo único que está en disputa para siempre. Una promiscuidad intelectual terrible. Lo de Ofelia no fue una casualidad. Primero, insisto, fueron años de hostigamiento. Muchas veces se liga lo democrático a cosas equivocadas y se piensa que lo único que tiene valor es lo etario, es la edad, es el ser grande. Y al final de cuentas hay momentos en los que la experiencia no es tanto cuantitativa como cualitativa. Contame un poco cuál es la intención de ustedes tomando el colegio. En primer lugar, estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos... Ahí estaba más joven, ahora está viejita, tiene 20, pero a los 16, 17 años. Y en vez de admirar, yo la verdad es que me parece maravilloso que exista una inteligencia acompañada de inteligencia emocional también. No solamente que si le dicen 170 por 220, capaz que saca la cuenta en el aire. No. Inteligencia para sentir, inteligencia para vivir, inteligencia para ir marcando su propio destino. Y le pegan de todos lados. Esta aparición de esta persona es insólita. ¿Qué hacer contra los medios? A ver si entendí bien lo que dijo el doctor Goyán. Bueno, y uno esperaría o desearía que la prensa fuera otra cosa. Por ahí es medio ingenuo pensar que va a pasar. Pero lo que no debe suceder es que esa prensa confunda incluso a los que tienen una formación política y que forman parte del espacio nacional y popular. Porque entonces ahí no tenemos armas. Cuando hay una fake news de cualquier tipo, inmediatamente todo nuestro espacio político tiene que desarmar esa fake news. Todo, sin excepción, ni bien salió. Porque cuando la instalan, una vez que está instalada, después empieza a formar sentido común. Ya está Gustavo Silvestre con todo listo para hacer minuto 1. Nosotros los invitamos
Mañana a las 6 de la tarde, la columna eso de 7:20, si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias.